esa mañana quería compartirles acerca de un tema que tiene que ver con el amor. Recordemos que este mes estamos hablando del amor y hoy como último domingo quería terminar de hablar de este tema con un título que lo llamé El sacrificio no es pérdida, es propósito. Y para eso quiero empezar obviamente definiendo lo que es la palabra sacrificio, qué significa, cuál es su definición. Y es un acto de entrega o renuncia de un deseo. Es doblegar la voluntad para darla a servicio. En pocas palabras, sacrificio es dar algo que cuesta. Y para eso quiero que cada uno de nosotros pensemos en algo que nos cueste dar, que sea un sacrificio. Yo tengo acá varios ejemplos, pero póngase usted a pensar para mí qué es un sacrificio. Por ejemplo, perdonar a otros. Perdonar a alguien que le hizo daño es algo que cuesta, ¿no? No tener rencor en el corazón, no guardar ese rencor en el corazón y abrirse a esa persona que una vez nos hizo daño y decir, lo perdono, la perdono. Eso es algo que cuesta, eso es un sacrificio porque estamos doblegando nuestra voluntad, de pronto el orgullo, y pedir perdón es algo que cuesta, ¿no es así? Por ejemplo, como dicen Hebreos 13:16, rápidamente, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Otra cosa que de pronto nos puede dificultar o algo que nos puede costar es el servir a otros. Tal vez nos gusta mucho que nos sirvan a nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno está sentado en un restaurante, nos gusta que nos sirvan la comida así, que todo esté en orden, pero muy pocas veces nos gusta servir a otros, o es algo que a muchas personas les cuesta, el servicio. Otra puede ser reconocer y aceptar los errores de las personas y de nosotros mismos. A veces es muy difícil uno darse en cuenta que uno es el que comete los errores, que uno es el que cometió la falta, el que cometió el error, el que se pasó el semáforo en rojo, el de que casi coge a la bicicleta. A veces es difícil reconocer nuestros propios errores, es un sacrificio, es algo que nos cuesta. También de pronto algo que nos cuesta mucho y es ser perseverantes o pacientes, como lo hemos visto en los otros domingos en las prédicas de los pastores. El amor es paciente, como lo dice en 1 Corintios, donde el amor es perseverante, donde el amor no se jacta en lo malo, donde el amor no busca lo suyo, siempre busca a los demás. Entonces, ser perseverante, ser paciente es algo que nos cuesta, es un sacrificio. También es un sacrificio y algo que cuesta mucho es decirle no al mundo y decirle sí a Dios. Porque las cosas del mundo, claro está que son cosas demasiado llamativas y que la Biblia dice son cosas que complacen y dan placer a nuestra carne. Y muchas de esas se pasan bien, se sienten muy bien, pero es un sacrificio cuando nosotros le decimos no al mundo para decirle sí a Dios y agradarle a Él. Es algo que nos cuesta, pero el sacrificio no es una pérdida. El sacrificio es un propósito, amén. Termina siempre en un propósito. Y quería darle como estos ejemplos porque quiero empezar con una pregunta con la que quiero envolver el resto del tema y así llevarlo a cabo, y es: ¿puede el amor convertir el sacrificio en propósito? Eso es lo que quiero que en la pregunta que la tengamos en mente, de ¿puede el amor convertir el sacrificio en propósito? Y para eso quiero que vayamos a Juan 3:16. Yo creo que es un versículo de los más famosos que hay en la Biblia. Todos yo creo que no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que empieza diciendo: porque de tal manera amó Dios. A ti, me amó a mí. ¿Y qué hizo? Que dio a su único Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que dio un sacrificio por amor. Entonces el amor es sacrificio. Y en este versículo nos podemos dar cuenta de que estamos llamados a vivir una vida en respuesta al amor de Dios.
de que a Dios también le agrada que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor. Y cuando no las hacemos con amor, no son agradables para Él. Así que en ese versículo lo quise basar porque es un versículo muy, muy bonito, porque Él nos muestra cuán grande y cuán inmenso es el amor de Dios que Él nos dio primero a nosotros. Y que esta mañana, pues, mi invitación es de que todos lo podamos recibir, y las personas que también se conectan en línea, que el amor de Dios, que Él nos lo dio primero, lo podamos recibir en nuestro corazón para así manifestarlo y darlos a otros. Amén. Así que el amor puede convertir el sacrificio en propósito. Aquí vemos también en Juan 3:16 que el propósito de ese sacrificio que hizo Jesús es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos ver de que el amor de Dios, sacrificando a su único Hijo, se convirtió en un propósito para todos nosotros, de que estábamos alejados de Dios por nuestro pecado, que nos estamos alejando del Padre. Por medio de Jesucristo nos pudimos reconciliar nuevamente con Él. Ese fue el propósito más perfecto y la muestra de amor más puro que podemos leer y darnos cuenta que viene de parte de Dios. Ahora quisiera que me acompañaran a Efesios capítulo 5, versículo 2. Y dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y allí les aparecerá a ustedes en pantalla, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Andar en amor, y que hemos estado, como les decía al principio, hablando de este mes del amor. Para andar en amor no solamente se debe quedar en palabras, sino demostrarlo con acciones. Sabemos de que una acción habla más que 1000 palabras, y hemos escuchado de pronto esta frase de que uno puede decir te quiero, te amo, decir 1000 palabras adornadas, con palabras bonitas, pero de nada sirve si usted demuestra lo contrario. Como decir yo amo a mis papás pero los desobedezco todo el tiempo. Yo amo mi trabajo pero estoy llegando siempre tarde, haciendo las cosas de mala gana, estoy haciendo todo así como de mala gana. Entonces una cosa es decirlo y otra es demostrarlo. Entonces para andar en amor no solamente se tiene que decir en palabras, sino lo más importante es que se tiene que demostrar en acciones. ¿Y cómo podemos andar en amor con acciones? Quiero regalarle 3 puntos rápidos. Y el primero es que debemos permitirnos recibir el amor de Dios en nuestro corazón. Para andar en amor debemos recibir de quien venga el amor. De que si usted quiere recibir un sueldo, usted tiene que ir a un lugar a trabajar para recibir un sueldo. Si usted quiere recibir amor, tiene que ir a la fuente del amor, y el amor es Dios. La Biblia dice que Dios es la definición del amor, Él es amor. Entonces, para andar en amor, primero tenemos que permitirnos recibir su amor. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de conocerlo íntimamente, de tener y generar ese vínculo con Dios. Así como cuando usted conoce a su pareja o conoció a su mejor amigo, usted tuvo que pasar mucho tiempo hablando con esa persona, generando un vínculo, conociéndolo íntimamente, lo que le gusta, lo que no le gusta. Así es con Dios. Permitirnos recibir ese amor es conocerlo íntimamente, generar ese vínculo con el Padre. Segundo, es seguir el ejemplo de aquel cuyo amor fue puro y perfecto, o sea, de Jesús, así como lo leíamos en Efesios 5:2, siguiendo el ejemplo de Cristo, viviendo una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y aquí es porque debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque sabemos que el diablo, el enemigo, desde Adán y Eva, ha querido mutar, cambiar el concepto verdadero de lo que es el amor. Como le dijo a Eva, come este fruto y serás como Dios. Y desde el principio el diablo ha querido como cambiar y distorsionar esa perspectiva del amor, diciendo que amor es también, si yo te doy, tú me das, si tú no me das, entonces yo no te doy, si tú me hablas bonito, entonces yo no te hablo bonito. Todo es muy consecuente, pero el amor que nos habla Jesús es un amor incondicional, es un amor que no se preocupa solamente en mi felicidad, en lo mío, sino que es un amor de sacrificio, un amor de servir, un amor de dar siempre.
Así que no nos debemos dejar guiar por el amor que nos muestra el mundo, de que si yo soy un buen amigo, entonces te voy a tapar todo lo malo que tú haces, de que si yo, y ahí te demuestro supuestamente que te amo, o todas estas situaciones que se nos presentan a diario, donde supuestamente si yo te curo en todo lo malo es porque tú me quieres, es porque tú me amas, y si tú me complaces en todo lo que yo quiero o yo lo hago es porque me quiero. No, el amor que nos muestra Cristo es un amor puro, es un amor de sacrificio. Y el tercero es, cuando ya tenemos esos dos primeros puntos, el tercero es manifestar el amor de Dios a los demás. Y que cuando recibimos el amor de Dios y seguimos el ejemplo de Jesús, el manifestar ese amor ya es una consecuencia natural que se muestra a los demás. Ya cuando recibes ese amor, ya es natural tener esas muestras de amor que vienen de parte de Dios a los demás, y los demás también pueden percibir ese amor de Dios. Amén. Así que cuando las cosas se hacen con amor, ya deja de ser un sacrificio como tal y se convierte en una entrega, por ende en un propósito para llegar a otros con el amor que hemos recibido del Padre. Así que cuando póngase a pensar, al menos a mí nunca me gustó como la etapa del colegio, madrugar y estar a las 7 de la mañana recibiendo ya clase de matemáticas. O sea, ¿a quién le gusta eso? A nadie. Pero en la universidad tenía clases a las 7 donde tenía mi primera clase de inglés, y a mí me encantan los idiomas. Entonces mi actitud cambiaba porque lo hacía porque me gusta, porque le encontré el gusto y lo hacía con amor. Entonces ahí póngase usted a pensar las diferencias de cuando uno hace las cosas con amor, ya dejan de ser un sacrificio. Usted ya no dice, me tengo que levantar, qué pereza, porque tengo que ir a trabajar. Pero cuando es algo suyo, cuando es un proyecto personal suyo, usted dice, así sean a las 5, 3, 2 de la mañana si paso de largo, usted lo hace con todo el amor, con toda la actitud, porque es algo que lo está haciendo con amor. Y ahí ya deja de ser un sacrificio. Y por ende, esa entrega se convierte en un propósito. Ese sacrificio, esa entrega, eso que es difícil de entregar, ya se convierte en un propósito. Y también, ahí es donde estamos en Efesios 5:2, me hacía una pregunta porque empieza el versículo en la Nueva Traducción Viviente, que dicen, vivan una vida llena de amor. Entonces yo me puse a pensar cómo sería un estilo de vida totalmente perfecto, cómo sería un estilo de vida totalmente satisfactorio. Póngaselo a pensar usted personalmente. De pronto usted dice, no, personalmente yo digo, bueno, en lo profesional, graduarme, trabajar, de pronto crear mi propia empresa, vaya un poquito más allá de decir, no, mi empresa creció, multinacional, económicamente libre, de poder comprar y viajar lo que siempre soñé. En mi caso, por ejemplo, tener las guitarras de mis sueños, tener un estudio, viajar, conocer. Piense en todo eso que envolvería un estilo de vida pleno, que absolutamente satisfactorio. Podemos pensar obviamente que las cosas materiales van dentro de ese estilo de vida y que personalmente no hay nada malo de eso, pero también póngase a pensar de que de aquí a mañana usted se ganó la lotería o reclamó los 50 millones de dólares de la captura de Maduro. Y digamos que usted ya tiene esos 50 millones, ya tiene prácticamente demasiadas posibilidades económicas. Pero ahora imagínese donde, listo, pudo comprar su casa, adquirir el carro que siempre soñó, hacer el viaje, pero imagínese donde no tenga a nadie con quien compartirlo, donde usted no tenga ni a su esposo, esposa, sus hijos, donde lo tenga todo y esa alegría que usted siente, ¿con quién la va a compartir? Imagínese esa situación, donde usted dice, voy a viajar, pero viaja solo, no tiene con quién compartir esos momentos, esas experiencias. De que se compró la casa, pero va a vivir solo. De que se compró el carro, pero siempre va a andar solamente usted. Aquí nos damos cuenta de que, por eso nos decía, vive una vida llena de amor. Cuando tienes todo esto, ¿qué más agradable y satisfactorio? Cuando puedes compartir lo que tienes con los demás. Cuando tienes esa alegría y lo compartes con demás y lo manifiestas con los demás, ahí es cuando te sientes plenamente satisfecho.
de que inclusive si te faltara todo, pero tienes a esas personas cercanas de a quienes demostrarle amor y también recibir ese amor, las cosas cambian totalmente. Así que el amor lo es sobre todas las cosas. Por eso en Efesios nos dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Así que vivir una vida llena del amor de Dios es la manera y la forma de vida más absoluta y satisfactoria, útil y pacífica que puedas vivir. Amén. Ahora quisiera que me acompañaran a Primera de Juan 4:10. Yo sé que ese versículo ya lo hemos leído. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando el sacrificio cuando hacemos las cosas y ya dejan de ser sacrificios, sino una entrega, eso ya se convierte en un propósito. Cuando hacemos ese sacrificio ya deja de ser una pérdida, y que muchas veces lo entendemos así porque a veces hacemos cosas, ya sea en cualquier área de nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, en lo personal. Hacemos muchas cosas y a veces todas estas cosas son invisibles para los demás, no lo notan. De pronto tú te esfuerzas el doble, el triple, más que tu familia, que tus compañeros, que en tu trabajo tú eres el que siempre llega primero y se va de últimos, y de pronto nadie lo nota. De pronto que te esfuerzas mucho más y te entregas más y por ahí medio lo ven los demás. Todo eso es un sacrificio, pero esos sacrificios del presente, del hoy, se convierte en una bendición del mañana, en el propósito de mañana. Así que personalmente, por ejemplo, si yo les hablo, digamos, un sacrificio mío en el trabajo, cuando yo trabajo con una banda, tocando en vivo, en conciertos y demás, la gente solo ve eso. La gente solamente ve cuando uno se para en la tarima, en el escenario, y cuando empiezan las luces y las pantallas, el humo y la música y todo el mundo saltando y se acaba el show, y eso es lo que ve la gente. Pero la gente no ve las horas y las horas de ensayo que hubieron detrás de cada canción, de cada presentación. La gente no ve también todos los temas técnicos. Por ejemplo, les comentaba que en la banda utilizamos demasiados equipos, demasiadas cajas, instrumentos. Muchos de esos pesan demasiado y toca llevarlas a largas distancias. A eso toca hacer conexiones, de que si pasó algún problema toca solucionarlo en tiempo récord. Se maneja demasiado estrés. Eso es lo que no ve la gente. Y muchas veces yo me sobreesfuerzo y me sacrifico en tiempos donde debería solamente estar haciendo una cosa, en hacer 1000 con tal de que todo salga bien, y eso a mí nadie me lo aplaude, y yo tampoco lo hago porque me lo aplaudan o porque el jefe vea que yo estoy haciendo algo, sino porque es mi amor hacia la música, mi amor hacia mi trabajo. Es porque todo lo que yo hago es porque tengo pasión y tengo ese amor a que todo salga bien. Por ende yo ya no lo siento ni siquiera como un trabajo, sino ese sacrificio, esa entrega que hago, ya le encuentro hasta ese gusto a todos esos problemas, a todas esas situaciones difíciles, porque lo estoy haciendo con amor. Sería muy diferente cuando uno ya dejara de hacerlo con amor y como con esa entrega de como que salga como salga, pero no, en mi caso yo siempre estoy muy pendiente de todos esos temas técnicos, de todos los equipos, y ese es mi sacrificio en el trabajo. Eso es lo que yo hago extra, eso es lo que nadie ve y nadie aplaude, y aún así yo lo hago con tanto amor, así como cuando la gente ya está viendo y observando lo que yo estoy haciendo. Así que cuando estamos llenos de ese amor de Dios, se nota sin hacer el más mínimo esfuerzo. Cuando estás lleno del amor de Dios y cuando recibes ese amor de Dios, no tienes que esforzarte para manifestarlo, porque estás lleno de amor. Así que todo lo que tú haces está lleno de amor. Y eso se convierte en tu esencia, y los sacrificios y la entrega que tú das en todo lo que haces se empieza a convertir en un propósito. Así como Jesús, lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, Jesús, la manera en cómo hablaba a los perdidos, en cómo le hablaba a las personas, les hablaba con demasiado amor, con demasiada ternura. Él también
Él no condenó a quienes lo crucificaron. Él no condenó a quienes lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas. Él tuvo paciencia inclusive con sus discípulos. Él demostró el amor a través de la paciencia con sus discípulos. Los discípulos andando con Él y aún a veces dudaban de las cosas que podía hacer Jesús. La sola mirada de Jesús desbordaba el amor que tenía del Padre. Así que para recibir ese amor, seguir a Cristo y que ese sacrificio se convierta en propósito y deje de ser sacrificio, sino una entrega, tenemos que volvernos también vulnerables a Dios. Cuando le abrimos el corazón a Dios, no podemos abrir el corazón y protegerlo al mismo tiempo. No podemos abrir la puerta completa y cerrarla al mismo tiempo. O la abrimos completa o la cerramos. Así que cuando le abres tu corazón para recibir el amor a Dios, tienes que dejar serte vulnerable. Entregar nuestro corazón a Dios es estar vulnerable a su presencia, es decir, confiar en sus propósitos y en sus planes para con nosotros. Amén. Y para ir concluyendo, quisiera que fuéramos a 1 de Juan 3:1, donde vemos cuál es el propósito de todo sacrificio. Cuando hacemos las cosas con amor, ese sacrificio se convierte en un propósito. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En la Nueva Traducción Viviente dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llamó sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Ahí vemos que el propósito, que ese sacrificio no es pérdida, sino un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es mostrar a Jesús, es mostrar a Dios como Padre, para que todos podamos llegar a Él y todos podamos ser llamados sus hijos. Y como lo dice en el versículo, eso es lo que somos sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo no lo ve así porque no le conocen a Él. Entonces el propósito siempre va a ser de hacer las cosas con amor. Ese sacrificio es mostrar a Jesús. ¿Y cómo mostramos a Jesús? Con el amor que recibimos de parte de Él. De que todos podamos llegar a Dios, podamos acercarnos a las personas, de que podamos también acercar a las personas con lazos de amor, para que los corazones de esas personas puedan conocer el verdadero, el más puro y el más perfecto amor que es del Padre. Y no existe mejor momento en la vida de alguien que cuando experimenta el amor de Dios. Tal vez si tiene usted los recuerdos de sus papás, de su familia, siempre prevalecen un poco más esos recuerdos de los momentos donde se compartieron en familia, donde usted sintió ese amor y usted siempre tiene como ese recuerdo de ese momento guardado en su corazón. Es porque el amor, cuando lo experimentamos, es algo bonito y que lo llena todo, lo transforma todo. Pero experimentar el amor de Dios va mucho más allá, porque su amor para contigo es eterno. El amor de Dios para contigo es real, es incondicional. El amor de Dios para contigo te libera y te cambia. El amor de Dios para contigo es perfecto, nunca cambia. Así que quisiera en esta mañana que se pusiera de pie, por favor. Y mientras usted está ahí, vaya pensando en las siguientes preguntas que le voy a hacer, para que tenga en su mente esa reflexión y también esta mañana pueda decidir recibir ese amor de Dios, que pueda seguir el ejemplo de Cristo y por ende de que ese sacrificio ya no sea una pérdida o no lo sienta como esa pérdida, ese castigo, sino que sea una entrega con un fin, con un propósito. Amén. Que pueda tener en su mente qué estás sacrificando hoy o qué estás entregando hoy. Piensa en cualquier área de tu vida donde tú digas: esto es un sacrificio para mí, esto es algo difícil de dejar, de cambiar, esto es algo que me cuesta,
qué estás sacrificando hoy? ¿Ese sacrificio que tienes en tu vida está siendo guiado por amor? Pregúntate eso, ¿ese sacrificio que estás haciendo está guiado por amor? Tal vez así como el ejemplo que les daba, el sacrificio que doy en cuanto a agotarme físicamente, mentalmente, en mi trabajo, lo estoy haciendo por obligación o por amor, por demostrar amor también a lo que hago. Estoy sacrificando algo para acercarme más a Dios, o tal vez estoy dejando a Dios de segundo, tercero, estoy poniendo por encima mis propios placeres en vez de agradar a Dios. Puedes ver que ese sacrificio está formando tu carácter, que está formando tu llamado. Puedes ver que ese sacrificio te está llevando a tu propósito. Quiero que tenga ahí en cuenta esas preguntas y allí donde está pueda cerrar sus ojos y empezar a hablar con Dios, de decir: Dios, esos sacrificios que tengo, ayúdame, Señor, a que se puedan convertir en ese propósito, Señor, que es mostrar tu nombre, Señor.